Hola a todos. Hace poco más de medio año publiqué un video en el cual explicaba cómo es que pi y e, los dos números más importantes de la matemática moderna, están codificados en la Biblia. Hoy quiero dar un paso más y mostrarles cómo es que pi igual 3 con 14 y 15 también aparece codificado en un tercer versículo de la Biblia. Comenzaré por recapitular lo que contaba en aquel primer video. Les recomiendo verlo completo por una explicación detallada. Aquí solo daré un breve punteo antes de pasar al tema siguiente. Vimos en aquel video que los números pi igual 3, 14, 15 y e igual 2 con 71, 83 están codificados respectivamente en Génesis 1.1 y Juan 1.1. Ambos números están codificados mediante el antiguo arte de la gematría, por el cual todas las letras de los alfabetos hebreo y griego tienen asignado un valor numérico. De este modo, toda palabra o frase en dichos idiomas, en los cuales se escribieron respectivamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, puede convertirse en un número. Por ejemplo, la palabra que en español solemos pronunciar Jehová, y que es el nombre de Dios, se escribe en hebreo con 4 letras, Yud, Hej, Vav y Hej, las cuales tienen valor numérico 10, 5, 6 y 5 respectivamente, por lo cual el valor numérico del nombre de Dios en hebreo es 26. Del mismo modo, se puede calcular el valor numérico de cualquier palabra del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, y así si consideramos el versículo Génesis 1.1, el primero de toda la Biblia, podemos calcular el valor numérico de sus 7 palabras. Aquí puedes ver los resultados en forma de tabla, en que mostramos para cada palabra el valor de la suma y producto de sus letras. Si sumamos el valor de todas las palabras, obtenemos lo que se considera el valor tradicional de gematría del versículo, que para Génesis 1.1 es 2701, un número lleno de propiedades y connotaciones muy especiales, pero es un tema que daría para otro video. Pero si aplicamos la siguiente fórmula a las palabras y letras del versículo Génesis 1.1, lo que se obtiene, al hacer la cuenta, es un número que aproxima a pi hasta la quinta cifra significativa. Podría ser una casualidad, pero en todo caso el hecho es innegable. Con esa sencilla cuenta, cantidad de letras por producto de valor de las letras dividido por cantidad de palabras por producto de valor de las palabras, lo que se obtiene es un número que iguala a pi hasta la quinta cifra significativa, pi igual 3 con 14 y 15. Ahora bien, si fuera una casualidad, ¿cómo explicar el siguiente hecho? Con la misma fórmula, pero aplicada ahora a la gematría del idioma griego y al primer versículo del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, obtenemos el número e. Veámoslo en detalle. Si computamos el valor de cada una de las 17 palabras de Juan 1.1, como hicimos para Génesis 1.1, y si volvemos a aplicar la fórmula que utilizamos antes, el resultado que obtenemos es un número que aproxima al número e hasta la quinta cifra significativa, e igual 2,7183. Es otra casualidad. El nivel de precisión de la aproximación que da Génesis 1.1 para pi es de una parte en 236.000. El nivel de precisión de la aproximación que da Juan 1.1 para e es de una parte en 290.000. La chance de que el evento combinado ocurriera por accidente es 1 en 68.602 millones. Es mucho más fácil ganar la lotería. No pudo ser una casualidad. Alguien puso esos dos números ahí. Por otra parte, son dos números muy especiales. Son los dos números más importantes en la matemática y la ciencia modernas, y están en dos versículos muy especiales. Génesis 1.1 es el primer versículo del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, y como explicamos en el video anterior, Juan 1.1 podría considerarse como el primer versículo del Nuevo Testamento. Y aún más, son los únicos dos versículos en toda la Biblia que comienzan con la expresión en el principio y que nos relatan el principio de todas las cosas. En Génesis 1.1, Bereshit, en el principio escrito en hebreo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la versión que da el Antiguo Testamento del relato del principio de todas las cosas, y en Juan 1.1, en Argii, en el principio escrito en griego, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, la versión que da el Nuevo Testamento del relato del principio de todas las cosas. ¿Cuántas coincidencias? Ni mencionar que el valor de gematría clásico de Juan 1.1, que es como recordamos la suma de valor de todas sus palabras, es 3627, número que forma un plinto perfecto para el valor de gematría de Génesis 1.1, que como ya dijimos es 2701. Así, los dos versículos están numéricamente profundamente conectados, y eso que fueron escritos a 1000 años de distancia y en dos idiomas distintos. Más casualidades. En suma, tenemos dos testigos numéricos en dos versículos clave de la Biblia, pi igual 3,14,15 en Génesis 1.1 y e igual 2,71,83 en Juan 1.1, los cuales testifican que la Biblia fue escrita por un autor que conocía esos números, en ambos casos, más de un milenio antes de que los conocieran los matemáticos del mundo. Pero todo buen lector de la Biblia sabe que donde hay dos testigos no está de más buscar un tercero. Deuteronomio 19:15.
No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es una orden directa de Jehová. Un testigo no alcanza. Un testigo puede mentir. En nuestros términos, si Pi hubiera aparecido en Génesis 1.1, a solas, alguien podría haber alegado, es casualidad. Es cuando él aparece también en Juan 1.1, con la misma fórmula, que podemos replicarle, esto ya no puede ser casualidad. 1 puede ser casualidad, pero 2 son casualidad. Un testigo puede mentir, pero 2 no mienten. Ahora bien, Deuteronomio 19:15 dice 2 o 3 testigos. Y sabemos que siempre que hay en la Biblia 2 testigos, no es mala idea buscar un tercero. San Pablo cita este pasaje de Deuteronomio en su segunda epístola a los Corintios. Segunda de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, si Génesis 1.1 y Juan 1.1 son 2 testigos en este asunto, ¿cuál es el tercero? El tercero es Primero de Reyes 7:23. Se ha acusado a este versículo de afirmar que pi es igual a 3, lo cual ha sido motivo de bromas entre toda clase de malintencionados detractores de la Biblia. En Estados Unidos corrió una vez el rumor de que el estado de Alabama iba a establecer por ley que pi es igual a 3, pues es lo que decía la Biblia, y por lo tanto todo aquel profesor de matemáticas que lo cuestionara sería castigado por ley. Esto empezó como una broma por parte de un profesor de física que quería burlarse de ciertos grupos cristianos que se oponían a la enseñanza de la evolución en las escuelas. Él decía, ¿por qué no piden también que se enseñe que pi es igual a 3? Pero la broma se convirtió en una leyenda urbana, e incluso por un tiempo fue publicada como un hecho en algunos medios. Afirmar que el versículo 1 de Reyes 7:23 dice que pi es igual a 3 se ha convertido en un tópico en ciertos medios muy influyentes pero muy poco rigurosos o responsables, a tal punto que incluso Wikipedia ha llegado a publicar dicha afirmación. Sin embargo, y como si el tiro le hubiera salido por la culata a quienes intentaron disparar contra la Biblia por este medio, es precisamente ese versículo 1 de Reyes 7:23 nuestro tercer testigo. Porque 1 de Reyes 7:23 no dice que pi es igual a 3. Lo que dice 1 de Reyes 7:23, encriptado de una manera tan sencilla como elegante, es que pi es igual a 3 con 1415. Me propongo explicar en los minutos que siguen, primero, por qué es imposible que la Biblia afirme que pi es igual a 3, y luego, cómo es que en realidad 1 de Reyes 7:23 dice que pi es igual a 3 con 1415. Muchos autores modernos afirman que la Biblia sostiene que pi es igual a 3 en 1 de Reyes 7:23. Lo que la Biblia dice exactamente es esto. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Afirmar que esto implica que la Biblia sostiene explícitamente que pi es igual a 3, es decir, más de lo que una lectura honesta del texto permite. Hay una evidente mala intención, muy tendenciosa en tal afirmación. Pero hay algo aún más grave. Afirmar tal cosa implica un claro desconocimiento y una subestimación muy gruesa de las habilidades matemáticas del hombre antiguo. Los antiguos no sabían nada, o mejor dicho, casi nada, sobre álgebra, análisis, estadísticas, ni ninguna de las modernas herramientas y teorías que los matemáticos del mundo han ido desarrollando durante los últimos siglos. Pero sabían bien lo que es un triángulo, un círculo o un cuadrado, es decir, conocían bien la geometría y la aritmética elementales. Y como desconocían las modernas teorías matemáticas y tenían, por naturaleza, la misma inteligencia que tienen los hombres modernos, al menos algunos hombres modernos, llegaban en geometría y aritmética a lugares a donde la mayor parte de la población moderna ha olvidado que se puede llegar. De algún modo tengo la impresión de que muchos de mis contemporáneos, incluso algunos profesores de matemáticas, parecen creer que si no les hubieran enseñado en la escuela que pi es igual a 3,14, no hubieran tenido forma alguna de saber nada sobre pi. Esto es falso. Basta con hacer lo siguiente. Dibujen 3 triángulos equiláteros, cada uno adyacente al siguiente. Los ángulos centrales de los 3, sumados, forman un ángulo llano, es decir, los 3 triángulos cubren un semiplano. El hombre moderno diría, claro, porque cada ángulo tiene 60 grados y los 3 sumados son 180, ¿cierto? Pero es mucho más sencillo. Recordemos, ese hábito de usar números para medirlo todo es una limitación del hombre moderno y de la mentalidad moderna. Los antiguos ni siquiera razonaban con números esta clase de problemas. Basta usar el hecho de que los ángulos de un triángulo, de cualquier triángulo, suman un ángulo llano. Algo que puede demostrarse con un simple esquema geométrico, sin necesidad de usar numeritos. Aplicando el hecho de que los ángulos alternos internos
formados entre una secante y dos paralelas, son siempre iguales. O dicho de un modo más llano, que los ángulos del mismo color en la figura que estás viendo son iguales. A esos ángulos se les llama alternos internos. Es de esa sencilla propiedad, bien conocida por el hombre antiguo, que deriva el hecho, también bien conocido por el hombre antiguo, de que los tres ángulos de un triángulo suman un ángulo llano, o como diría un hombre moderno, suman 180 grados. Y por lo tanto, los tres ángulos de un triángulo equilátero suman un ángulo llano. Porque un triángulo equilátero es un triángulo. Creo que hasta un hombre moderno podría comprender por qué un hombre antiguo era capaz de deducir ello. Y como los tres ángulos son iguales, y los tres suman un llano, cada uno de ellos equivale a un tercio de un llano. Por lo tanto, si coloco tres triángulos equiláteros uno adyacente al otro, sus tres ángulos centrales suman un ángulo llano. Que asignemos a esos ángulos una medida de 60 grados o cualquier otra es una arbitrariedad numérica. Los tres suman un llano de todas formas. Está en el dibujo, es un hecho puramente geométrico, y los números sobran. Si insisto tanto sobre este punto es porque quiero mostrar al espectador de mentalidad moderna cómo razonaban matemática los antiguos, y explicar por esta vía que es imposible que ignoraran ciertas cosas cuya obviedad se escapa a tantos hombres modernos. Cuando un hombre moderno asume que un antiguo no sabía esto que acabo de explicar, lo único que demuestra es cuán limitada, en el sentido del desarrollo del intelecto y de la intuición matemática, es la formación que ha recibido, en comparación con la que recibía un antiguo. Ahora bien, si tres triángulos equiláteros suman un ángulo llano, entonces 6 triángulos equiláteros suman dos ángulos llanos, es decir, un giro completo. Los hombres modernos dirían, claro, 360 grados. Pero es ese problema que tienen los hombres modernos, demasiadas mediciones. No necesitan medir tanto. 6 equiláteros son 2 llanos porque 3 equiláteros son un llano. Está en el dibujo. 6 triángulos equiláteros hacen un giro completo. Y solo este hecho implica que pi es mayor que 3. ¿Por qué? Si algunos aún no lo han visto, víctimas de la pobrísima formación en geometría que se recibe en el sistema educativo moderno, tal vez un círculo ayude. Y si con el círculo aún no lo han visto, puede ayudar que observen esto. El radio de ese círculo es igual al lado de cada uno de estos triángulos equiláteros. 6 triángulos equiláteros forman un giro completo y por lo tanto un hexágono regular de lado R queda inscrito en un círculo de radio R. Entonces el perímetro de ese círculo es mayor que 6 veces R. El perímetro de cualquier círculo es mayor que 6 veces su radio. Y como el radio es la mitad del diámetro, hemos encontrado que el perímetro de un círculo es mayor que 3 veces su diámetro. Es decir, pi es mayor que 3 porque recordemos pi se define como la razón entre el perímetro del círculo y su diámetro. Basta dibujar 6 triángulos equiláteros y un círculo para verlo, y los hombres antiguos lo sabían bien, incluso varios siglos antes de que se escribiera la Biblia. Lo que en este momento me pregunto es, ¿cómo es que los hombres modernos no lo saben tan bien? ¿Cómo es que profesores de matemáticas del siglo XXI pueden imaginar que alguien que tuviera una mínima instrucción elemental, en cualquier país civilizado del Próximo Oriente, hace unos 3.000 o 4.000 años, pudiera desconocer que pi es mayor que 3? Y no hablo de escribas, ingenieros o arquitectos, sino de alguien con una mínima instrucción, cualquier miembro de las clases educadas de estas sociedades antiguas. Es lo primero que aprendían. Geometría, aritmética, escritura, no había otra cosa que aprender. Del mismo modo que a un niño de nuestro tiempo se le enseña que pi es igual a 3 con 14, 15, 9, 26, etcétera, etcétera. Obviamente, en aquel tiempo no conocían pi con este nivel de precisión, pero sabían bien qué era pi y cómo se definía en función de radios y círculos. Tal vez, conociendo muchas menos cifras de pi que los hombres modernos, sabían intuitivamente mucho más sobre pi que el hombre moderno con toda su arrogancia. Entonces, repito la pregunta, ¿cómo es que ilustrados hombres modernos pueden llegar a creer que los hombres antiguos desconocían que pi es mayor que 3? ¿Cómo es que historiadores, matemáticos, enciclopedias han llegado a escribir este disparate? ¿Tan en el aire, tan inculcados por un sistema educativo memorístico son los conocimientos del hombre moderno? ¿Por qué cometen un error de ese calibre solo cuando hablan de la Biblia? ¿Es por falta de conocimiento? ¿Simplemente los matemáticos de nuestro tiempo no saben historia y los historiadores no saben matemática? ¿O se trata de cierta mala fe contra la Biblia y contra todo lo que tiene que ver con la Biblia? Una mala fe que en ciertos casos es inconsciente, pues nos ha sido inculcada, y que en otros casos es claramente intencional y orquestada. En todo caso, no solo los autores de la Biblia,
sino ningún ser humano medianamente educado en la antigüedad creyeron jamás que pi es igual a 3. También sabían, dicho sea de paso, que pi es menor que 4. Basta dibujar un círculo inscrito en un cuadrado. Supongo que a estas alturas saltará a la vista, incluso a un hombre moderno, porque ese sencillo dibujo implica que pi es menor que 4. ¿Será que el hombre moderno olvidó el poder y el encanto de la geometría? Dos sencillos dibujos nos muestran que pi es mayor que 3 y que pi es menor que 4, y algunos profesores de matemáticas del siglo XXI ni se habían enterado. De hecho, todo esto que acabo de decir ha sido señalado hasta el cansancio por un sinfín de científicos e ingenieros que han comentado respecto a este pasaje bíblico. Es inconcebible pensar que los antiguos pudieran construir las obras de ingeniería y arquitectura que construían. Recordemos que Primero de Reyes 7:23 está relatando la construcción del Templo de Salomón, y que al mismo tiempo desconocieran que pi no vale 3. Si entonces sabemos que en este versículo no dice que pi es igual a 3, ¿cómo explicar que el versículo mencione un diámetro de 10 codos y una circunferencia de 30? Para empezar, la relación 3:1 es perfectamente correcta si la fuente no era perfectamente circular. Por ejemplo, si era ligeramente elíptica, cosa que el pasaje no aclara. La expresión perfectamente redondo es un abuso del lenguaje por parte del traductor al español. El original hebreo dice algo que podría traducirse como de forma redonda, redondeado, redondo todo alrededor, curvo alrededor, lo cual habilita la posibilidad de formas no exactamente circulares, para las cuales una relación 3:1 era perfectamente posible. Para seguir, la fuente tenía un borde de cierto espesor, y el valor de 30 podría estar midiendo su borde interior, algo razonable si se tiene en cuenta que es su tamaño interior lo que determina su volumen, su capacidad, que es lo que interesa en términos prácticos cuando se habla de una fuente. Mientras que el valor 10 daría su diámetro exterior, también el valor más útil en términos prácticos cuando se habla de una fuente, su base de apoyo. Hay muchos intentos similares de explicar ese aparente error bíblico. ¿Por qué parece decir que del diámetro a la circunferencia hay una relación 1:3? Pero en última instancia es una vergüenza para la honestidad intelectual del hombre moderno que esos intentos hayan sido necesarios. Porque sabemos, si tenemos un mínimo de conocimiento de geometría elemental y de historia antigua, que no pudo deberse a que un escriba humano de aquel tiempo desconociera que pi es mayor que 3. Esto sencillamente no ocurría en aquella época, ni en Israel, ni en ningún otro país civilizado del Próximo Oriente. Pero es precisamente en este momento que el crítico secular de la Biblia podría decirnos, está bien, acepto que en aquel tiempo ya se sabía que pi era mayor que 3, por lo cual todo este asunto de pi igual a 3 es un malentendido, o una prueba de mala intención, pero aún así, ¿por qué Dios no aprovechó este versículo, el único de toda la Biblia en que se habla de relación entre el diámetro y la circunferencia, para darnos un valor preciso de pi y dejarnos así su firma, una especie de prueba de la autoría divina del versículo? Es una buena pregunta, es una pregunta justa. Pasa por alto el hecho de que no debemos tentar a Dios, pero a nuestro crítico secular ese asunto no le preocupa, y por un breve instante puede pensar que se salió con la suya. Pero es solo por un breve instante, porque ocurre que, para su vergüenza, esto es precisamente lo que hizo Dios. Codificó el valor de pi en 1 de Reyes 7:23, y el valor que codificó no es pi igual a 3. Dios escribió, y ya veremos cómo, pi igual 3 con 14,15. Sí, una vez más, igual que en Génesis 1:1, pi igual 3 con 14,15, pi con 5 cifras significativas. Pi con una precisión que los matemáticos del mundo, hasta donde sabemos hoy, solo alcanzaron muchos siglos más tarde. Pero como hace siempre Dios cuando se trata de la Biblia, lo hizo de tal forma que solo pudieran verlo quienes lo quisieran ver. Y tuvieran en cambio un pretexto risible para atacar a la Biblia, eso de afirmar que la Biblia dice que pi es igual a 3, los que no lo quisieran ver. Como con las parábolas de Cristo, todo en la Biblia está diseñado para que el que quiere oír oiga y el que no quiere no oiga. Para que el que quiere ver vea y el que no quiere no vea. Ocurre que 1 de Reyes 7:23 no solo contiene el aparente error, entre comillas, de afirmar que pi es igual a 3. Ya vimos por qué aparente. También contiene otro, un error de ortografía, el cual es un tipo de error o disonancia habitual en la Biblia. Para comprenderlo, busquemos un original hebreo de la Biblia. Podemos ir, por ejemplo, a la web de scriptureforall.org, donde se puede leer una versión del original hebreo con traducciones al inglés intercaladas. Buscamos el primer libro de los Reyes,
Hacemos clic en el capítulo 7 y nos vamos directamente al versículo 7:23. Agrandamos un poco el texto, donde vemos las palabras escritas en hebreo, en color negro, y luego en verde, debajo, su traducción al inglés. Pero este versículo tiene algo extraño. Lo ven aquí. Dos palabras señaladas con las letras K y Q. ¿Qué es eso, K y Q? Lo primero que pueden observar es que las dos palabras son similares y que corresponden a una misma palabra en la traducción del inglés. Son dos versiones posibles de la misma palabra. Una se llama la versión Ketiv y otra la versión Keri. La letra K es para Ketiv, la letra Q para Keri. Antes de explicar qué son Ketiv y Keri, observemos que la aparición de Ketiv y Keri ocurre cada tanto en tal o cual versículo. Por ejemplo, en este mismo capítulo 7 de Reyes, lo vemos en el versículo 7:20 o en el versículo 7:36. Como ven, si comparan con el texto inglés en verde, se trata siempre de dos formas distintas de decir la misma cosa. O bien leemos la versión Ketiv o bien leemos la versión Keri. Tenemos que elegir entre una y otra. Para comprender bien qué son Ketiv y Keri, comencemos por volver a la página principal de scriptureforall.org. El original hebreo que estamos leyendo aquí es el Códice Leningrado de Westminster. El Códice de Leningrado es la copia más antigua conocida que existe de la Biblia en hebreo. Y el Códice Leningrado de Westminster es la más conocida, verificada y confiable versión online del mismo, disponible para estudiosos e investigadores de la Biblia. Hacemos clic entonces donde dice WLC, Westminster Leningrad Codex, y nos encontramos con la explicación de K y Q, Ketiv y Keri. Pueden leer sobre Ketiv y Keri en Wikipedia, hay un artículo muy completo. En dos palabras, se trata de lo siguiente. En varios puntos de la Biblia, hay palabras que están escritas de cierta forma, pero por alguna razón, que muchas veces se ha olvidado, existe la tradición de leerlas en voz alta de otra forma. Un motivo podría ser una falta de ortografía. Por ejemplo, imaginemos que estamos leyendo un artículo, escrito en español, que trata sobre juegos y entretenimientos. Y resulta que el artículo habla del conocido juego piedra, papel o tijera. Eso es lo que está escrito en el artículo, pero nosotros pensaríamos, aquí el autor quiso escribir piedra, papel o tijera. Hay una evidente falta de ortografía que deducimos del contexto. La palabra hiedra es una palabra correcta en idioma español, pero aún así es lícito suponer que lo que quiso escribir el autor fue piedra. Un caso similar se daría si leyéramos piedra, papel o dijera. Dijera es una palabra correcta en español, pero cabe sospechar que el autor quiso escribir tijera. Cuando se da esta discrepancia entre lo que está escrito y lo que uno deduce que habría que leer, habitualmente decimos que es una errata, en este caso ortográfica. Pero en el caso de la Biblia, cuando hay una errata de este tipo, los rabinos han tomado la sabia decisión de guardarla, porque consideran que la errata pudo ser intencional. Puede ser una forma velada que tiene Dios de transmitirnos un mensaje. Que aún no comprendamos el mensaje en tal o cual época no importa, lo transmitimos a las futuras generaciones, manteniendo escrita la errata, pero leyendo en voz alta el texto de acuerdo a nuestro sentido común. Ese es un motivo posible para Ketiv y Keri. Hay muchos más, pero precisamente el que se da en 1 de Reyes 7:23 es una errata. Cuando un versículo bíblico tiene escrito hiedra, pero el lector del contexto deduce que debería estar escrito piedra, lo que la tradición rabínica ha mantenido es lo siguiente. Guardamos las dos palabras, hiedra y piedra. La palabra hiedra, la que está escrita y que dejamos escrita, es Ketiv, lo que está escrito, la que se señala con la letra K. La palabra piedra, que no está escrita, pero que deducimos del contexto, es Keri, lo que hay que leer en voz alta. Así, por un lado, lo leemos bien, según nuestro sentido común nos dice que habría que leerlo, pero por el otro respetamos la palabra original escrita, la que parece ser una errata, porque si el autor último de la Biblia es Dios, puede haber un motivo para esa aparente errata, aunque no lo comprendamos todavía. Ahora, volvamos al versículo 7:23. Ocurre que ese versículo tiene un caso de Ketiv y Keri. Hay escrita una palabra con las letras Kuf, Vav, Hej, la cual significa esperanza o recoger el agua,
y que no encaja para nada con el contexto del versículo. Es razonable pensar que la letra Hej sobra, porque sin ella lo que queda es la palabra Kuf Vav, que significa línea, cuerda o cordón, y que es exactamente lo que estamos esperando. Es decir, que está escrito esperanza donde debería decir línea, y en hebreo la diferencia entre las dos es una letra. Por tanto, la tradición rabínica mantiene por escrito Kuf Vav Hej, versión Ketiv, versión escrita, que quiere decir esperanza y que no encaja con el sentido del versículo, y lee en voz alta Kuf Vav, versión Keri, versión leída, que quiere decir línea, cuerda o cordón, y encaja perfectamente con el sentido del versículo. Cuando traducen estos versículos del hebreo al español o al inglés, usan habitualmente la versión Keri, la versión leída, por lo cual en las traducciones al español leemos línea o cordón. Y no nos enteramos de que en la Biblia está escrito esperanza. Perdemos esa información en la traducción, pero está en el original hebreo. Ahora bien, en el pasaje que se traduce como un cordón de 30 codos, y que más correctamente debería traducirse como una línea de 30 codos, lo que está escrito en la Biblia realmente es una esperanza de 30 codos. Solo que esperanza es la versión Ketiv, la errata, de una palabra casi igual en hebreo que es línea o cordón. Alguien podría preguntar, entonces la Biblia, ¿qué dice? Y a esa pregunta podríamos responder de tres formas. Primero, la Biblia tiene escrito una esperanza de 30 codos, versión Ketiv. Segundo, pero lo que evidentemente quiere decir es una línea o cordón de 30 codos, versión Keri. Tercero, aunque si tomamos en cuenta que todo en la Biblia importa, lo que realmente dice la Biblia es una esperanza línea de 30 codos. Así, como vimos, es como se lee en hebreo la Biblia. Se pone primero la palabra escrita y luego la interpretación razonable. Si nuestras Biblias estuvieran traducidas así al español, sería un poco más incómodo leerlas, pero serían mucho más fieles al original hebreo. Lo que dice es una esperanza línea de 30 codos, donde la expresión esperanza línea indica que por alguna razón está escrito esperanza, pero debemos leer línea. Ahora bien, ¿recuerdan que cada palabra del idioma hebreo puede convertirse en un número? ¿En qué número se convierte Kuf Vav Hej, la palabra que nosotros traducimos por esperanza? Es sencillo, Kuf vale 100, Vav vale 6, Hej vale 5, el total es 111. ¿Y en qué número se convierte Kuf Vav, la palabra que nosotros traducimos por línea? Más sencillo, es Kuf igual 100 más Vav igual 6, total 106. Por lo tanto, si sustituyéramos los valores numéricos en la expresión una esperanza línea de 30 codos, lo que leeríamos es una 111-106 de 30 codos. Un estudioso de la Biblia, el Dr. Stern, sugirió en 1985 que esto podría leerse así: 111 tratado como si fuera 106 30 veces. O dicho de otra manera, que suena más habitual a la mentalidad moderna, un número X que es a 30 como 111 es a 106. Es decir, multiplicar a 30 por 111 sobre 106, determinar cuál es el valor que es a 30 como 111 es a 106. Lo que codifica ese aparente error de ortografía es una fracción. Esto no es tan artificial como podría parecer al hombre moderno, tan acostumbrado a la notación 111/106 para expresar fracciones. En la antigua Babilonia y el antiguo Egipto, las fracciones y números decimales se expresaban como listas de números naturales. Un número 111 seguido de un 106 quería decir 111 dividido 106 si el contexto lo implicaba. En el caso de la Biblia, Jehová utiliza el mismo recurso. Al fin y al cabo, ¿de qué otra manera podría haber expresado un número como pi, que no es un entero? Tenía forzosamente que expresarlo como una fracción, y las fracciones en aquel tiempo se expresaban como sucesiones de números enteros. Jehová nos dejó escrito, error de ortografía mediante, que la circunferencia de la fuente medía 30 por 111 sobre 106. Ahora bien, ¿cuánto es 30 por 111 sobre 106? Verifiquemos en la calculadora. Nos da 31,41509,439, etcétera, etcétera. Esto, teniendo en cuenta que el diámetro de la fuente era de 10 codos, equivale a decir que pi es igual a 3,14150943, etcétera, etcétera. Una vez más, pi aproximado hasta la quinta cifra significativa, con un error menor a una parte en 108.173. Vemos entonces algo que no aparece solo aquí en la Biblia, sino que se ve una y otra vez a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo que a primera vista es una aparente contradicción, consistente en un doble error, se resuelve en una verdad de un nivel superior. En este caso el acertijo era un versículo con dos aparentes errores. Un error matemático, la afirmación de que pi es igual a 3, y un error ortográfico, esperanza en vez de línea, 111 en vez de 106. La solución del acertijo
el aparente error ortográfico codifica un número, 111 sobre 106, y ese número resuelve el aparente error matemático, pi es igual a 3 por 111 sobre 106. Y recordemos, en el sistema numérico que se utilizaba en aquella época, distinto al nuestro, que es de notación posicional, no existía otra forma de escribir un número como 31,415. Una vez más, como en Génesis 1.1, la Biblia nos da la aproximación pi igual 3,1415, exacta hasta la quinta cifra significativa y adelantada en un milenio a los hallazgos de los matemáticos del mundo. Y esta vez sí que no puede ser una casualidad, porque lo hace con la fracción 111 sobre 106, y no hay otra fracción tan precisa para aproximar a pi con denominador entre 1 y 200. Puedes probar con 112 sobre 107 o 113 sobre 107. La primera se queda corta y la segunda se pasa. O con 109 sobre 105 y 110 sobre 105. Es lo mismo, ni se acercan a 3,1415. De hecho, tampoco lo lograrás con denominadores como 104, 103, 102, 101, o bien, hacia arriba, 108, 109, 110, 111. Ocurre que solo se logra si el denominador es 106. Puedes verificarlo para todos los denominadores menores que 200. Algunos darán 3,1, otros darán 3,14. Pero 111 sobre 106 es la única fracción que multiplicada por 3 da 3,1415. Es la mejor aproximación racional que existe del número pi si uno utiliza números tan pequeños, y es la que está en la Biblia. ¿Otra casualidad? Por supuesto, si utilizas números más grandes obtendrás aproximaciones más precisas, pero para cualquier denominador menor que 200 no hay ninguna mejor. Y con esa es suficiente para dar una aproximación de pi hasta la quinta cifra significativa, la cual, hasta donde sabemos hoy, desconocía a la humanidad entonces por completo. ¿Qué mejor señal de Jehová, para nosotros, de que él conocía a pi y que sabía perfectamente lo que estaba haciendo en este versículo? Dicho sea de paso, tenemos todavía una casualidad más. Si la palabra línea del idioma hebreo no tuviera valor de gematría 106, no se hubiera podido codificar de esta forma a pi con tanta precisión, porque solo puede hacerse si el denominador es 106. Pero, por casualidad, la palabra línea en idioma hebreo precisamente tiene valor 106. ¿O será que Jehová tiene todo planeado desde el principio? Como vimos en el video anterior, tenemos dos testigos en los dos versículos en el principio de la Biblia. Y encontramos ahora un tercer testigo en 1 de Reyes 7:23, el único versículo que habla sobre la relación entre el diámetro y la circunferencia. Pi igual 3,1415 figuran dos de estos testigos con una precisión que se adelantó 1000 años a los hallazgos matemáticos del mundo. Y E igual 2,7183 con una precisión que se adelantó más de 1500 años a los hallazgos matemáticos del mundo. Nuestro crítico secular podría preguntarnos, ¿por qué dejar todo esto ahí solo para las generaciones futuras? ¿Qué hay de las anteriores? ¿No tenían importancia para Dios? Es la misma objeción que suelen hacer respecto a la salvación desde Cristo. ¿Qué pasa con los seres humanos que vivieron antes?, preguntan. El problema con este tipo de preguntas es que no tienen en cuenta el plan de Dios, el cual es un plan histórico, un plan que se desarrolla a lo largo de 6000 años. Y como es un plan histórico, se cumple por etapas, y en su etapa final, ya ante el inminente fin del mundo, todo lo que estuvo oculto y velado a las generaciones anteriores, por fin será comprendido y quedará a la vista de la generación final. El profeta Daniel nos escribió sobre esto con mucha claridad en el capítulo 12 de su libro. Vale la pena tomarse unos minutos para leer este capítulo, versículo por versículo. Para poner las cosas en contexto, en los primeros versículos de este capítulo, Daniel no habla, sino escucha. Quien le habla es el propio Jesucristo, quien le viene relatando, a partir del capítulo 10, qué ocurrirá con el mundo desde la época de Daniel hasta la del fin del mundo. En el capítulo 12 llegamos al fin del mundo propiamente dicho, y Jesús lo describe comenzando por el mismo episodio decisivo del que habla Apocalipsis 12, la batalla entre el arcángel Miguel y Satanás, por la cual Satanás será expulsado del cielo
dando así inicio a la fase final de nuestra historia. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Para los que conocen la Biblia no es difícil saber de qué está hablando Jesucristo. Él mismo habló en el Monte de los Olivos de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es la gran tribulación, la persecución final que hará el anticristo contra todos los verdaderos cristianos del mundo, la cual será la más horrenda de la historia humana y la cual se está gestando en estos momentos en tus narices. Esa persecución comenzará en el momento mismo en que Satanás sea expulsado del cielo, evento que es muy probable que ocurra cualquier día de estos. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Al final de esa tremenda persecución, la gran tribulación, se producirá la resurrección de los muertos. Como dice Jesús, unos despertarán para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo que aquí está diciendo Jesús es que sólo la generación del fin del mundo podría comprender completamente el sentido de esta profecía. Para las generaciones anteriores, su sentido estaría sellado. Más de 2 milenios separaban a Daniel de este fin del mundo. Y en estos 2 milenios, muchos correrían de aquí para allá. Muchas cosas pasaron. Y la ciencia se aumentaría, tanto la ciencia del conocimiento de Dios como la ciencia del conocimiento de las cosas de este mundo. Cuando Daniel escribió este versículo, nadie en el mundo sabía que pi es igual a 3,1415. Pero pi igual 3,1415 ya estaba escrito en la Biblia. Ahora bien, nadie hubiera podido ver en el tiempo de Daniel que estaba escrito un número que no conocían. Ese dato estaba sellado. Cuando Daniel escribió este versículo, faltaban más de 2000 años para que el número E fuera descubierto por los matemáticos del mundo. Y faltaban más de 500 para que Jesús viniera al mundo y el número E fuera escrito en la Biblia en Juan 1:1. Nadie en tantos siglos que nos precedieron podría haber visto un número que la humanidad aún desconocía. Ese dato estaba sellado. Sin embargo, Jehová ya tenía todo esto previsto. Su plan era un plan de 6000 años y se iba desplegando. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, y estas palabras estarán selladas hasta el tiempo del fin. Solo ante el inminente fin del mundo habrá una generación que habrá acumulado, por herencia de todas las anteriores, el conocimiento necesario para comprender todos los detalles de esta profecía y de las demás profecías bíblicas. Daniel 12:5. Y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Estos son dos testigos que acompañan a Jesús, dos ángeles, si tenemos en cuenta el contexto de la historia desde el capítulo 10. Daniel 12:6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Se refiere al fin de esta gran persecución, al fin de ese período que comienza con la expulsión de Satanás del cielo y que termina con la resurrección de los muertos. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 tiempos y medio, 3 años y medio, los 1260 días de Apocalipsis, los 42 meses de Apocalipsis. Es el tiempo que habitualmente estimamos los cristianos que durará la gran tribulación, 3 años y medio. Daniel 12:8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel nos transmite la profecía que recibió, pero no comprende su significado. Solo Dios comprende cabalmente su significado. Del mismo modo que los autores humanos de Génesis, Primero de Reyes y Juan dejaron por escrito un número que ellos mismos no conocían. Toda la gloria es para Dios. Daniel 12:9. Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Jesús insiste con lo mismo, por si no había quedado claro. Hasta que no llegue la última generación de hombres, los detalles de esta profecía serán incomprensibles, pero para los entendidos,
de la generación final serán comprensibles, solo para ellos. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son esos entendidos que comprenderán? Responder esto cabalmente requeriría otro video como este, pero baste con decir esto. No son habilidades intelectuales, sino morales las que se requieren para comprender esto. No es inteligencia e ingenio lo que se requiere, sino buena fe, humildad y honestidad auténticas. Esos son los entendidos, los que serán capaces de superar su propio orgullo y arrogancia y admitir la verdad. Así era Daniel. Así son todos los auténticos hijos de Dios. No es que no hayan errado y pecado, es que han sido capaces de admitirlo, arrepentirse y con la ayuda de Cristo cambiar. Los demás, los que se regodean en su propia soberbia e ignorancia, los que burlonamente afirman, la Biblia dice que pi es igual a 3, esos nunca van a comprender. Esos son los impíos. Todos somos pecadores, pero no todos somos impíos. Los impíos son aquellos pecadores que no sienten vergüenza del pecado que cometen y se regodean en él y lo proclaman a voz en cuello y acusan de discriminadores y prejuiciosos a los que la Biblia llama entendidos. Son rebeldes, transgresores, altaneros, orgullosos, desvergonzados, en fin, todas esas falsas virtudes que la cultura moderna nos ha inculcado que debemos admirar. ¿No? Son esos impíos los que no van a comprender lo que está sucediendo cuando llegue el gran engaño final. Y víctimas de su propio orgullo y arrogancia, serán engañados por el anticristo, aceptarán la marca de la bestia y se condenarán por toda la eternidad. Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué quiso decir Jesús con estos números? Tengo mis conjeturas, pero no lo sé exactamente. Creo que aún nadie lo sabe bien. No intentemos explicar lo que aún no entendemos. Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Le dijo, y tú irás hasta el fin, porque Daniel era ya un anciano, y muy pronto iba a morir. Y reposarás, porque la muerte es un reposo. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, porque como ya vimos en Daniel 12:2, luego de la gran tribulación, los hombres como Daniel serán despertados para vida eterna. Y entonces comenzará el reino milenial de Cristo en la tierra, a donde todos nosotros estamos invitados a entrar. Yo voy a estar ahí, y voy a conocer a Daniel, porque elegí estar. Vos vas a estar donde hayas elegido estar. Dios es justo y respeta nuestro libre albedrío. No va a forzar a nadie a entrar si éste no quiere hacerlo. El que quiere oír, oirá, y el que quiere ver, verá. El que no quiere oír, no oirá, y el que no quiere ver, no verá. Dios no va a forzar a nadie a ver si no quiere ver, y no va a forzar a nadie a oír si no quiere oír. La decisión es personal. La elección es responsabilidad de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.